Y bueno, pues muy importante y fuera de serie lo que está haciendo Catherine Juvenao. Yo no sé si llegue a buen puerto. Es una propuesta muy sana que debemos aplaudir y rodear, porque está ella metida en una jauría de leones que le ofrecen apoyos y por detrás pues le tienen una colección de cuchillos. Sería interesante escuchar lo de los apoyos a la propuesta de las cuentas claras, de rendir cuentas. ¿Por qué los congresistas no rinden cuentas de verdad? Marcela, ¿consiguió usted a alguien que quiera participar de esta entrevista? Pues Julio, mire, llamamos a la lista que muy amablemente nos compartió la representante Catherine Juvenao sobre los apoyos y también los votos que podrían estar en duda en la Comisión Primera del Senado, donde se va a votar este proyecto de rendición de cuentas en tercer debate en contados instantes. Y hasta el momento, todos los que hemos llamado de la lista dicen que están firmes y que acompañan el proyecto y que ellos no tienen ningún reparo con rendir cuentas, así que si todo se cumple, estarán aprobando el proyecto hoy en tercer debate. Representante Juvenao, buenos días. Felicitaciones por su iniciativa. ¿Y usted sí cree tanta belleza que nos cuenta Marcela? Muy buenos días, Julio, a Marcela y a todos los que escuchas en la W. Bueno, este tipo de proyectos de autorreforma al Congreso siempre son difíciles porque implican un cambio cultural, un cambio en las prácticas políticas. Yo siempre he dicho que la transformación en Colombia depende sobre todo de que cambiemos la forma de hacer política. Démonos cuenta cómo la corrupción está carcomiendo a un proyecto de izquierda que toda la vida le criticó la corrupción a los proyectos de la derecha. Entonces, estos proyectos que cambian los hábitos de los congresistas, que los obligan a entender que los ciudadanos que nos pagan el salario merecen una rendición de cuentas. ¿Cómo es posible que los empleados en el sector privado, en las empresas, siempre tengan que rendir informes? Conforme a esos informes los evalúan, a ver si siguen en los cargos o no, y los congresistas que servimos al público, cuyo salario, que además es bien alto, de nuevo sale de los impuestos de los ciudadanos, no tengamos el mínimo gesto de respeto, que es contarles qué estamos haciendo en debates, qué estamos haciendo en proyectos, cómo estamos complementando los proyectos de otros colegas, cuáles son los espacios con la ciudadanía. Entonces, de eso se trata este proyecto, pero fíjese que yo me siento optimista hoy y espero que los colegas senadores y senadoras en la Comisión Primera pues le den hoy la buena noticia al país, y es que en medio de todos los escándalos y turbulencias que además por estos días están salpicando el Congreso, sabemos cuál es el mensaje que tenemos que dar, cuál es el compromiso que tenemos que asumir, y que sin duda empieza por transparentar nuestra gestión y por rendir cuentas. Sí, representante, este proyecto incluye temas muy interesantes respecto a la rendición de cuentas, los proyectos, las votaciones, las visitas que hacen los congresistas a las entidades públicas, pero hay un tema que nos escriben algunos de los senadores de la Comisión Primera, dicen les preocupa, y tiene que ver con esa facultad de elección que tiene el Congreso de la República. Dicen que básicamente usted los va a poner a revelar temas en los que hoy actualmente el voto es secreto, como en las elecciones, elección de procurador y demás. ¿Eso va a ser así? En este proyecto usted incluye que tengan que revelar incluso las votaciones cuando el Congreso elige ciertos funcionarios del Estado. No, eso no es cierto. Y yo invito a los senadores y a las senadoras a que demos el debate con lealtad, porque es que también algunos que no quieren apoyar el proyecto se están inventando que el proyecto incluye cosas que no incluye. En la ley quinta, que es, digamos, el reglamento del Congreso, hay unos lineamientos de lo que son las votaciones, por ejemplo, cuando el Senado elige magistrados, por ejemplo, cuando en la Cámara de Representantes elegimos al defensor. Esas votaciones son secretas y van a continuar siendo secretas porque eso tiene un sentido. Y es que cuando, por ejemplo, el congresista no vota por cierto candidato a procurador o no vota por cierto magistrado, luego no haya una retaliación de esos funcionarios en contra del congresista que le votó en contra, como por ejemplo cuando votamos por el Contralor en la Cámara de Representantes. Entonces, eso no es cierto. ¿Qué incluye el proyecto, digamos, novedoso? Que los congresistas, por ejemplo, tenemos que reportar todos los viajes que hacemos en el marco de nuestras funciones y decir quién nos financia en los viajes. Dense ustedes cuenta que con mucha frecuencia hay comisiones en el Congreso que van a Europa, que van a China, que van a Estados Unidos, y los congresistas no rinden cuentas de esos viajes. Nadie sabe a qué fueron, nadie sabe cuál fue el trabajo que hicieron, cuáles fueron los resultados, y nadie sabe quién se los financió. Sí. Y otra cosa que me parece importante es que sí queremos que rindan cuentas en cuanto a las gestiones que se hacen ante las entidades del Estado.
ejemplo, vean ustedes el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Ahí van a comenzar a salir una cantidad de congresistas que estaban haciendo gestiones ante esa entidad, pero gestiones no con criterio de interés general, sino buscando contratos. Entonces, con este tipo de medidas, nosotros esperamos que los congresistas realmente se cuiden en lo que hacen, realmente tengan presente que van a tener que contar lo que están haciendo y que por esa vía podamos lograr una gestión más íntegra de los legisladores en Colombia. Representante, es que con este proyecto pasa lo mismo que con el del salario de los congresistas, y es que ningún parlamentario se va a atrever a votar el archivo del proyecto, pero lo que sí se puede hacer es empezar a embolatarlo, poner otros proyectos primero en el orden del día, dilatar la discusión, embolatarlo hasta que finalmente se hunda. ¿Usted qué medidas va a tomar para evitar que eso suceda? Pues llevan 2 semanas un poco en eso algunos congresistas. Hace 15 días me cambiaron el proyecto en el orden del día. La semana pasada no hubo quórum, pero yo estaba hablando una cosa que me di cuenta que ellos estaban confundidos, y es que el Congreso pasado, durante el gobierno Duque, y de hecho esto fue un proyecto del gobierno de Iván Duque, había aprobado ya esta ley. O sea, esta ley ya el Congreso la aprobó en 2018, simplemente por un vicio de trámite en la publicidad que no se hizo bien. La Corte Constitucional en la evaluación de exequibilidad la tumbó, porque esto es una ley de carácter estatutario que va a evaluación automática de la Corte. Entonces, por ese vicio, la Corte lo tumbó. Entonces, lo que yo le estoy explicando a los colegas es, a ver, ustedes ya aprobaron este proyecto en el Congreso pasado, yo les tengo las votaciones a todos los senadores y senadoras de la Comisión Primera, y todos apoyaron ese proyecto en ese momento, y eso fue en el primer año de Duque. Entonces, ¿cuál sería la excusa para no apoyarlo ahora, sabiendo que ellos ya aprobaron esto y simplemente la Corte lo tumbó? ¿Por qué hay que volverlo a presentar? Porque el Congreso de Colombia es de los pocos en Latinoamérica que no tiene una ley de rendición de cuentas en firme. Y esto no solamente, digamos, es un tema de Katy Jubinao o del Partido Verde o de algunos congresistas. Esto es un lineamiento que le pide la OCDE al Congreso de Colombia como una buena práctica. Esto es un lineamiento que le pide a Colombia Parlaméricas, que es la Asociación de Congresos de las Américas y en donde yo tengo una silla directiva. Entonces, el Congreso de Colombia hace parte de ciertas instancias que le piden legislar sobre buenas prácticas, y esto es cumplir uno de esos compromisos. Así que, de nuevo, yo les pido a los colegas que simplemente refrenden un proyecto que ya se había aprobado en el Congreso pasado, pero que lastimosamente se cayó. Vamos a sacarlo adelante hoy. Sí. Yo tengo la esperanza de que los colegas tengan la conciencia de que esto es un mensaje necesario para el país. Representante, ¿este proyecto obliga a los congresistas a rendir cuentas de lo que hacen por sus territorios? Porque yo soy del Chocó y tengo mis dudas. Así es, inclusive metemos una novedad que no tenía el proyecto anterior, y es unos espacios de socialización que tienen que hacer con sus electores en el territorio. O sea, no se trata de presentar un informe de gestión anual y mandarlo por correo a la Secretaría Administrativa del Senado y de la Cámara, no. Van a tener que generar unos espacios en su territorio con sus nichos electorales y sus grupos de interés, pero es un espacio que a mí me parece absolutamente pertinente y útil para los congresistas, porque si ellos quieren hacer política con su rendición de cuentas, la pueden hacer en el mejor de los sentidos. Se reúnen con su gente, cuentan lo que están haciendo, cuáles fueron los proyectos que aprobaron, cuáles fueron las gestiones para su territorio que hicieron. Esto transparenta las gestiones que hacen los congresistas todo el tiempo, por ejemplo, ante el Ministerio de Hacienda, para que les den plata para sus territorios. Entonces yo creo que esto es una herramienta útil que les sirve a los congresistas para sus propósitos electorales, y así lo quieren ver también. Entonces, qué bueno que ojalá podamos sacar adelante este proyecto y que la ciudadanía sepa que van a tener a sus legisladores, no solamente aquí en el recinto viéndolos en televisión o en el noticiero, sino que cada tanto los van a tener en su territorio presentándoles de manera presencial. Lo pueden hacer con sus partidos, con sus bancadas, inclusive con sus equipos políticos si los tienen, que el alcalde, que el gobernador, que los concejales, que los diputados, que son del equipo del congresista, van a poder participar en una rendición de cuentas ampliada a sus grupos electorales y a aquellas personas que confiaron en que iban a hacer gestión por ellos y por sus territorios. Representante, ojalá la logre, porque en el Congreso siempre hay sorpresas con iniciativas que se meten con el propio Congreso. Mucha suerte y de todas maneras, gracias por su interés. Bueno, vamos entrando en este momento a la comisión, ya va a iniciar, así que les estaré contando. Invito a los ciudadanos a estar pendientes.